El viento corría sin compasión sobre la meseta andina, barriendo el polvo seco de los caminos y aullando entre las laderas como si arrastrara consigo los lamentos de siglos pasados. Las montañas, vastas y serenas, se erguían como testigos de una historia que parecía olvidada por todos, menos por Dios. Allí, entre colinas y quebradas, se hallaba una pequeña casa de barro con techo de ichú. Sus ventanas angostas y torcidas dejaban entrar solo un hilo de luz. Dentro vivía una mujer de rostro surcado por arrugas y ojos tan profundos como los cielos antes de una tormenta. Su nombre era Tomasa. Aquella mañana, aunque el sol salió puntual, no trajo alivio. El calor no alcanzaba su pecho. Sentada junto al fuego, con las manos cruzadas sobre las piernas, Tomasa miraba las brasas como quien busca una señal o una despedida. En un susurro apenas audible dejó escapar el nombre que guardaba en su alma como un secreto doloroso. ¡Ay, mi Benjamín! Su único hijo, su pequeño, aquel que apenas vivió unas horas en este mundo. Desde aquel día su alma quedó suspendida. Las palabras de consuelo, «Es la voluntad del cielo», decían, nunca le bastaron. Nada llenaba ese hueco. Era más que ausencia. Era un silencio que dolía. El viento golpeaba las paredes de adobe con rabia, como si intentara arrancarle los recuerdos. Pero Tomasa no los soltaba. Los abrazaba como si fueran lo único que aún la mantenía viva. Ya no hilaba lana, ni canturreaba al preparar la comida, ni salía a vender los quesos que antes amasaba con tanto esmero. Los vecinos la veían pasar con mirada compasiva. Desde que se le fue el niño, ya no volvió a ser la misma, murmuraban. Pero nadie conocía el abismo en su interior, porque no solo había perdido a un hijo, había perdido la esperanza, el sentido, la promesa de lo que pudo haber sido, y el tiempo, ese tirano que nunca se detiene, no hizo más que ahondar la herida. Tomasa apenas se levantaba de su lecho, vivía entre sombras. Su cuerpo seguía allí, pero su alma vagaba entre los recuerdos como hoja llevada por el viento. La vida se había vuelto pesada, el mundo le era ajeno, y entonces, en medio de ese duelo mudo y constante, ocurrió lo impensado. Su esposo la dejó. «Ya no eres la compañera que necesito», dijo Mauro, su esposo, mientras guardaba sus cosas con una frialdad que partía el alma. «Yo aún quiero hijos, una familia completa. Tú ya no puedes darme eso». Tomasa lo miró sin poder entender si eso que escuchaba era real o una pesadilla más de las tantas que tenía despierta. No supo qué decir. Lo había amado. Le había entregado su juventud, sus días de fe, sus silencios, compartidos. ¿Y ahora simplemente se marchaba? El aire en la habitación se volvió pesado. Ella, con las rodillas temblando, se arrodilló frente a él. Sus manos delgadas se extendieron en un gesto de súplica, como si con ese último acto pudiera retener algo del amor que creía aún vivo. «Por favor, no me dejes, no me quites también esto, no me dejes sola», suplicó con la voz quebrada, hecha pedazos por dentro. Pero Mauro no mostró ni una mueca de duda. No había compasión en su mirada. Era como si ya no viera a la mujer que había compartido su juventud, su mesa, sus sueños, sino a una sombra que estorbaba su camino. «No me sirves, Tomasa. Ya no hay nada entre nosotros. Me voy». No hubo un abrazo final. No hubo disculpas. Solo el sonido de la puerta al cerrarse, seguido de un silencio tan espeso que parecía gritar. Los pasos de él, alejándose, fueron como piedras cayendo en un pozo sin fondo. Tomasa se quedó de rodillas, sin aliento. El alma se le deshizo dentro del pecho. El frío le subió por la espalda como una niebla oscura. Intentó levantarse, pero el cuerpo no le respondió. Se desplomó en el suelo, vencida. Las lágrimas brotaron sin freno,
con una fuerza brutal, como si años de dolor guardado hubieran decidido salir todas al mismo tiempo. Se arrastró con esfuerzo hasta la cama, no por consuelo, sino por costumbre. Se acurrucó como una niña sin madre. El colchón ya no olía a hogar, ni a amor, solo a soledad. En los días que siguieron, el tiempo se volvió un castigo. Dormía sin sueños, despertaba sin propósito, no cocinaba, no peinaba su largo cabello, no se miraba en el espejo. La mujer que fue ya no estaba. Lo que quedaba era una cáscara de pena, una llama apagada. Los vecinos apenas veían movimiento. Algunos dejaban pan en la ventana. Otros decían en voz baja, se está dejando morir. Y quizá era cierto, pero el cielo no había dicho su última palabra. Y Dios tenía como siempre un propósito para ella. La noche en la montaña no tiene compasión. Es larga, cortante, llena de ecos y sombras. Y en una de esas noches, cuando la luna apenas asomaba su rostro entre nubes bajas y el viento rasgaba el silencio como un cuchillo invisible, Tomasa sintió que su cuerpo no podía más. No era solo el hambre ni la fatiga de tantos días sin alimento. Era el peso de estar sola, de haber sido olvidada, de haber sido descartada como si su vida ya no tuviera valor. Entonces, con las últimas fuerzas que le quedaban, se deslizó fuera de su cama, sus piernas temblando como ramas secas. Se arrodilló en el suelo helado, al lado de su camastro, y alzó la mirada hacia el techo de su humilde casa de barro. Cerró los ojos, y lo que salió de su boca no fue una oración elegante, ni una súplica bien estructurada. Fue un susurro roto, un lamento que venía desde lo más hondo de su ser. Dios mío, ¿por qué me dejaste aquí? ¿Qué hice para merecer tanto abandono? Ya no tengo fuerzas, ya no puedo seguir. Llévame con mi bebé. Las lágrimas resbalaban silenciosas por sus mejillas mientras su voz se perdía entre el silbido del viento. Era un clamor sin testigos, sin respuestas, o eso pensó, porque mientras lloraba, pidiendo que el cielo se la llevara, que la vida se apagara por fin, un sonido extraño se coló entre el rugido del viento. Al principio fue leve, apenas un murmullo, pero luego se hizo más claro, un llanto, el llanto de una niña. Tomasa se quedó inmóvil, abrió los ojos de golpe, estaba delirando. ¿Era su mente jugando con su dolor? El llanto se hizo más fuerte, más nítido. Ya no cabía duda, era real. Una niña lloraba cerca de su puerta. Se incorporó como pudo, con el corazón acelerado, tambaleando por la debilidad. Caminó con paso lento y tembloroso hacia la entrada. Abrió con cautela la puerta de madera y la vio. Una caja vieja, humedecida por el rocío, descansaba a pocos pasos de su casa. Dentro, envuelta en una manta sucia, una niña de unos 3 años lloraba bajito, con las mejillas empapadas y los labios morados por el frío. Tomasa sintió que el alma se le salía del pecho. Se acercó despacio, sin saber si debía tocarla. Se arrodilló junto a ella. «Hijita», susurró con la voz aún rota por la emoción. La niña alzó la mirada. Tenía unos ojos enormes, negros como la noche andina, y al verla, dejó de llorar. En ese instante, el tiempo se detuvo. Algo invisible, profundo y divino se tejió entre ellas. La niña extendió los brazos, y Tomasa, con el alma estremecida, la abrazó. Tomasa la sostuvo entre sus brazos, como si esa niña fuera lo más frágil y valioso que el cielo le había confiado. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo, pero su corazón ardía con una tibieza que no sentía desde hacía años. «¿Quién te trajo hasta aquí, mi amor?», le preguntó con un susurro mientras la envolvía mejor en la manta. Entró en la casa con ella acurrucada en su pecho.
Encendió el fogón por primera vez en semanas. Calentó un poco de agua con hierbas. Le lavó las manos, los pies, la carita. Luego le preparó una sopita con avena y azúcar morena. La niña comió en silencio, mirándola con esos ojos que parecían conocer su historia sin necesidad de palabras. Cuando terminó, se quedó dormida entre sus brazos. Tomasa la contempló largo rato. No sabía su nombre, ni de dónde venía, ni por qué. Alguien la había dejado frente a su puerta en medio de la madrugada andina. Pero sí sabía algo. Esa niña no estaba allí por casualidad. «Te llamaré María», le dijo en voz baja, «porque has venido del cielo cuando ya no esperaba nada». Los días siguientes marcaron el renacer de su mundo. La casa, que antes era solo polvo, sombras y paredes frías, comenzó a llenarse de sonidos nuevos, pasitos cortos, risas, juguetes tallados en madera sobre el suelo. Cada día, María le traía una razón para sonreír, y ella con cada caricia tejía un nuevo vínculo de amor, uno que no dependía de la sangre, sino de la fe. Pero no todo era fácil. Las heladas del altiplano eran crueles, y la tierra no siempre respondía. Una tarde, mientras intentaba sacar algo del seco huerto detrás de la casa, Tomasa encontró apenas unas papas arrugadas. El trabajo la había agotado y su corazón se llenó de angustia. Pensó en María, en su pancita, en sus manitas delgadas. ¿Cómo voy a sostener este milagro si ni siquiera puedo alimentarlo?, susurró con lágrimas cayendo silenciosas sobre la tierra seca. Y fue entonces cuando María, con voz serena, se acercó por detrás y le dijo: «No llores, mamá. Mañana habrá nuevas cosechas». Esa noche, Tomasa no pudo dormir. La frase de la pequeña le daba vueltas en la mente como un eco suave. Mañana habrá nuevas cosechas. No entendía cómo una niña tan pequeña podía hablar con tanta seguridad, pero sus palabras se le quedaron prendidas al alma como un manto tibio. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol pintaron las cumbres de oro pálido, se levantó con el cuerpo adolorido, pero con una chispa renovada en el pecho. Tomó su canasto de mimbre y salió al huerto. La tierra que el día anterior parecía rendida, ahora se veía distinta, más viva, más blanda, más verde. Con manos temblorosas comenzó a escarbar, y allí estaban. Papas grandes, redondas, limpias, saliendo de la tierra como si hubiesen estado esperando ese momento. Había muchas, más de las que recordaba haber sembrado. Una cosecha como no había visto en años. Se arrodilló entre los surcos y rompió, en llanto. Pero esta vez no eran lágrimas de pérdida, sino de gratitud. El alma se le desbordó y entre sollozos elevó sus ojos al cielo. «Gracias, Señor. Gracias por escucharme, por esta niña, por devolverme la vida». Desde la entrada de la casa, María la observaba en silencio. Su carita redonda se iluminaba con el sol de la mañana y su sonrisa tenía algo que no se podía explicar con palabras. Tomasa la miró y por primera vez en años sonrió con el corazón completo. Ese día, mientras llenaba su canasto con alegría, el campo parecía cantarle. María jugaba entre las plantas, corriendo de un lado a otro, recogiendo piedritas, persiguiendo mariposas. Cada tanto volvía, la abrazaba en silencio y salía otra vez, como si supiera que su sola presencia era suficiente para sostenerla. Cuando el día empezó a inclinarse hacia la tarde y el cielo andino comenzó a teñirse de morado y cobre, Tomasa decidió que era hora de regresar. Pero justo cuando dio un paso atrás para admirar su cosecha, tropezó con una piedra, cayó con fuerza y su mano chocó contra una roca afilada. Un dolor punzante le recorrió el brazo. Se incorporó con dificultad y miró su palma. Sangraba. La piel abierta dejaba ver una herida profunda. «Ay, padre», murmuró, sentándose con cuidado en el pasto seco.
María, que la había visto caer, corrió hacia ella con el rostro lleno de preocupación. Se arrodilló junto a su madre, tomó su mano herida con dulzura y le dijo algo que parecía imposible. «No te dolerá más, mamita. Yo te cuido». Cerró los ojos y lo imposible ocurrió. Fue como si una corriente tibia y serena le recorriera el brazo. Un calor suave, envolvente como el sol al atardecer, se deslizó desde las manitas de María hasta el centro mismo de la herida. Tomasa cerró los ojos, confundida, sin saber si llorar por el dolor o por la ternura. Y entonces lo sintió. El ardor desapareció, el peso también. Al abrir los ojos, lo primero que vio fue la carita de su hija, con una expresión de paz que solo los ángeles podrían llevar. Luego bajó la mirada a su mano. No había herida, no había sangre, no había rastro de lo que segundos antes la había hecho llorar. Su piel estaba intacta. «¿Qué eres tú, mi niña?», susurró con la voz quebrada entre asombro, miedo y gratitud. Pero María no respondió, solo se acurrucó en su pecho y la abrazó con una calma que deshacía cualquier palabra. En ese abrazo, Tomasa comprendió lo que antes solo sospechaba. Esa niña no había llegado por azar. No era solo un regalo, era una respuesta. Un milagro. Desde aquel día, la vida en la casa cambió. Las plantas crecían con más fuerza. El pan duraba más tiempo sin endurecerse. Los animales que antes no daban cría comenzaron a multiplicarse. Y María caminaba por la casa con una paz que sanaba sin palabras. Los vecinos comenzaron a notar que Tomasa ya no era la misma. Volvía a sonreír, cantaba bajito mientras barría el patio. Incluso se le vio compartiendo pan con otros, como antes, pero no tardaron en correr rumores. «Esa niña cura heridas», decían algunos. «Dicen que trae cosecha donde la tierra ya no da nada», susurraban otros. Y como ocurre con todo lo que la gente no puede explicar, el asombro pronto se mezcló con la sospecha. Una mañana, mientras Tomasa cocinaba una sopa de quinoa, unos golpes secos resonaron en la puerta. Al abrir, se encontró con 3 vecinos y el alcalde del pueblo, todos con rostros graves. En los ojos del alcalde había desconfianza y algo peor: codicia. «Venimos por la niña», dijo sin rodeos. Tomasa lo miró, incrédula, apretando a María contra su pecho. «¿Cómo que vienen por ella?» «Una pareja dice que es suya, que lo dejaron frente a tu puerta por lástima», explicó. Otro, sin titubeos: «¡Eso no es cierto!», gritó ella con la voz temblando. «Ella es mi hija, ella me eligió, es mía». Pero sus palabras no bastaron. La multitud era terca, el alcalde firme, y María, que antes estaba tranquila, comenzó a temblar entre sus brazos. «No la van a tocar», susurró Tomasa, aferrándola con toda su alma. Pero el pueblo no entendía de milagros, solo de control. Y entonces se la arrebataron. Tomasa gritó con todo el alma. Estiró sus brazos, intentando aferrarse a la pequeña, mientras el grupo se la llevaba a la fuerza. La niña lloraba. Su vocecita rompía el aire con un dolor que desgarraba más que el viento helado del altiplano. «Mamita, no me dejes, suéltenla, es mi hija», clamaba Tomasa de rodillas con la cara desfigurada por la angustia. Pero nadie escuchó. Los rostros que antes la saludaban en la plaza ahora se endurecían. Algunos evitaban mirarla, otros la juzgaban en silencio. El alcalde, con su capa mojada por el rocío, solo ordenó con la mano que se la llevaran. «Esta niña no te pertenece», dijo con frialdad. «No puedes esconder algo tan especial, Tomasa». Cayó al suelo. Las piernas no le respondían. La fuerza se le escapaba del cuerpo como arena entre los dedos. El eco de los gritos de María se fue apagando mientras la arrastraban lejos, y con ella también su razón de vivir. El cielo se oscureció.
literalmente. Nubes espesas comenzaron a cubrir las cumbres. El viento se levantó de repente con violencia. La tierra temblaba levemente bajo sus pies, como si algo sagrado hubiera sido violado, y entonces cayó la granizada. Piedras de hielo rebotaban en los techos, golpeaban con furia los cultivos, cerraban caminos, destrozaban sembradíos. Era como si el cielo llorara con ella, o peor, como si protestara por la injusticia cometida. Señor, por favor, devuélvemela. No me quites otra vez el amor, no me dejes vacía, no me abandones otra vez. Suplicaba Tomasa de rodillas en el suelo de su casa. Las oraciones salían de su boca como aliento entrecortado, sin fuerza, pero con fe desesperada. Esa madrugada, cuando la tormenta comenzaba a menguar, se oyeron pasos pesados frente a la casa. Tomasa se incorporó, el alma temblándole en cada latido. Abrió la puerta con manos temblorosas. Y ahí estaban. El alcalde, cubierto de barro, con los ojos bajos, y a su lado María, mojada, temblando, con los bracitos extendidos. «Perdón, doña Tomasa», murmuró el alcalde casi sin voz. «No supimos entender, no supimos ver. Y es claro que no podemos adueñarnos de algo que Dios te envió». Ella no respondió. Solo corrió hacia María y la abrazó con todo su ser, como si en ese gesto quisiera unir lo que el pueblo había roto. La besó, la envolvió, la acunó, como si la recibiera de nuevo, esta vez para siempre, y en ese instante el viento cesó, la granizada paró. El sol, tímido, volvió a asomarse por entre las nubes, y María, con su voz suave y firme, le susurró al oído: «Ahora sí, mamita, todo estará bien». Desde aquel día, todo cambió en la casa de Tomasa. El pan nunca volvió a faltar. El huerto, que antes apenas ofrecía unas raíces secas, empezó a dar cosechas abundantes, incluso en las temporadas más frías. Las flores, silvestres, crecían solas en los bordes del corral, y los animalitos se reproducían con inusual facilidad. Pero el mayor milagro no estaba en los frutos, sino en los corazones. María crecía rodeada de amor, y Tomasa, que había tocado el abismo, ahora caminaba cada día con paso firme. Su rostro, que por años había sido la imagen del luto silencioso, ahora era el retrato sereno de una madre restaurada. La niña, con su dulzura y su fe, no solo transformó su casa, también tocó a todos los que se acercaban. Los ancianos del pueblo decían que con solo mirarla uno sentía paz, que si tocaba la tierra nacían brotes, que si abrazaba a alguien enfermo, esa persona sanaba, no siempre del cuerpo, pero sí del alma. Y aunque Tomasa jamás salió a contarlo, la historia voló con el viento. Muchos venían a verla, no con curiosidad morbosa, sino con esperanza, porque el amor verdadero, cuando es bendecido por el cielo, no necesita publicidad. Se nota, se siente. Una tarde, mientras colgaban ropa en el patio, Tomasa le preguntó: «Hijita, ¿tú sabías que ibas a venir a mí?». María sonrió, como si esa pregunta hubiera estado flotando en el aire desde siempre. «Yo no lo supe con la cabeza, mamá. Lo sentí con el corazón. Dios me trajo aquí porque tú también eras una niña que necesitaba ser cuidada». Tomasa no pudo responder. Solo la abrazó, y en ese abrazo entendió que la maternidad no es solo dar a luz, sino volver a nacer junto a alguien. En medio del altiplano, donde la soledad a veces parece invencible, Dios había tejido una historia que muchos años después se seguiría contando, la historia de una mujer rota que recibió una niña enviada por el cielo, una niña que curaba, que sembraba fe, una niña que no necesitó alas para ser ángel, una niña llamada María,